Bien, vamos a ver ahora el apartado 4, que es el del coeficiente de correlación lineal, ¿de acuerdo? Bien, la correlación es la parte de la estadística que estudia la dependencia que pueda existir entre las dos variables de una variable estadística bidimensional, ¿no? Nosotros hemos estudiado antes, ¿vale? La pareja bidimensional de datos del peso y de la altura, ¿no? En 25 alumnos de primero de bachillerato. Y hemos estado observando que cuando hemos puesto los datos en un diagrama de dispersión, aquí, ¿veis? Hemos puesto los datos del peso ¿eh? y de la altura, ¿de acuerdo? Pues hemos visto que podía establecerse una relación de que a mayor peso con mayor altura, ¿no? de los 25 alumnos, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Bien, entonces la correlación lo que me mide es el grado de dependencia que puede existir entre las variables. Ya hemos visto antes, también hemos estado estudiando en la variable xy, donde la x representaba la nota de matemáticas y la variable y representaba la nota de lengua, pues que existía una cierta dependencia, pero que no era tan grande, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya hemos visto que la correlación en la parte de la estadística que estudia la dependencia que existe entre las dos variables de la estadística bidimensional. El estudio de esa dependencia se puede abordar o bien de forma gráfica o bien a partir de manera analítica, a partir del coeficiente de correlación de Pearson, ¿de acuerdo? Si lo hacemos de forma gráfica, pues lo único que tenemos que ver es en los diagramas de dispersión, estos diagramas de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y establecer si existe una cierta dependencia o no entre la variable x y entre la variable y, ¿de acuerdo? Aquí veis que existe una fuerza dependencia. Cuando aumenta una, pues la otra que lo que hace es también aumentar, ¿no? ¿Veis? Bien, vamos a verlo más detenidamente esto. Bien, pues estamos aquí en la correlación, bien. Vale, bueno, pues vamos a ver la interpretación gráfica de la correlación en primer lugar, ¿de acuerdo? Y después veremos la interpretación analítica, ¿no? Mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, la interpretación gráfica es muy sencilla, ¿no? Representamos los datos en un diagrama de dispersión o nube de puntos y según la disposición de los puntos pues establecemos las siguientes conclusiones, ¿no? La correlación es lineal o curvilínea cuando los puntos están próximos a una línea recta o curva, porque puede ser una regresión exponencial o bien una regresión lineal, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a fijar solamente en la correlación lineal, en esta de aquí, la curvilínea no. Bien, la correlación es positiva o directa si al aumentar los valores de una variable, pues los otros también aumentan, ¿no? Es negativa o inversa si al aumentar los de una variable la otra disminuye. Bien, es funcional si los puntos representan la gráfica de una función, es decir, existe una función que corresponde a la distribución de los puntos en la nube de puntos, ¿no? En el diagrama de dispersión. Un ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Mirad. A ver si yo borro esto y me paso a la otra página porque es esta de aquí la que yo quiero enseñaros. ¿Veis? Mirad, aquí existe una correlación funcional, ¿vale? Una correlación funcional, pues ¿qué? Pues porque los datos resulta que yo los he puesto y los datos están en una línea recta, ¿lo veis? Están alineados, ¿vale? Y es una correlación funcional positiva, ¿vale? El coeficiente de correlación el coeficiente de correlación lineal de Pearson pues tiene el valor de 1. Aquí la correlación también es funcional, pero en este caso es negativa y el coeficiente de correlación lineal de Pearson vale menos 1. Aquí tenemos que cuando una variable aumenta, pues la otra, que es lo que hace, pues los otros datos de la otra variable también aumenta. Aquí si una aumenta, ¿qué hacen los valores de la otra variable? Pues resulta que disminuyen, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la correlación lineal, esa curvilínea que os he dicho antes, y aquí pues no podemos hablar de un coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿de acuerdo? Entonces nosotros esto no lo vamos a ver, y solamente vamos a ver
Pues la correlación, cuando existe una correlación lineal entre los datos de una variable y la otra, ¿de acuerdo? ¿Vale? Casos de estos de aquí, ¿de acuerdo? Bien, y veríamos este caso, este de aquí, cuando no existe una correlación, no existe ningún tipo de correlación entre una variable y la otra, ¿vale? Hay una correlación nula, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a ver los contenidos, vamos a ver cómo podemos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bueno, el coeficiente de correlación lineal de Pearson, pues lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula? Pues es el cociente de la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas de cada una de las variables SX y SY, ¿de acuerdo? Este coeficiente de correlación de Pearson es un valor que siempre va a estar entre 1 y entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Siempre va a estar entre esos dos valores, ¿de acuerdo? Si ese valor es positivo, pues la correlación es positiva. Si es igual a 1, pues la correlación es funcional. Cuanto más cerca esté del valor de 1, hemos dicho que está entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Cuanto más cerca esté el valor de 1, pues la correlación que existe entre una variable y otra es más fuerte, ¿no? La correlación que existe entre la variable de la nota de matemática y la nota de física es mucho más fuerte que la correlación que existe entre las notas de matemáticas y la nota de la variable de lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Si el coeficiente de correlación es negativo, pues la correlación resulta que es negativa, ¿no? ¿Vale? Y si es igual a menos 1, pues entonces es una correlación funcional, pero negativa, ¿de acuerdo? Cuanto más próximo esté al valor de menos 1, pues entonces será más fuerte o más débil, cuanto más se aproxima a menos 1, ¿no? Entonces la correlación va a ser cuanto más cercano esté a menos 1, pues va a ser más fuerte, pero en sentido inverso. Quiere decir que cuanto una aumente, la otra va a disminuir, ¿no? ¿De acuerdo? Y si es igual a 0, pues resulta, si el coeficiente es igual a 0, pues entonces resulta que no va a haber correlación ninguna, ¿vale? Y va a tener una correlación nula, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las notas de matemática y el que tenga el número pues no sé, el número de hermanos que hay en la casa, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. En el ejemplo anterior, el de la página 165, hemos calculado el coeficiente de correlación lineal de Pearson para las notas, la variable de la nota de matemática y la nota de lengua, ¿no? Para esa variable bidimensional que está formado por la nota de matemática y la nota de lengua de 16 alumnos. Me ha salido un coeficiente de correlación de Pearson de 0,629. Es positivo, por lo tanto hay una correlación, pero es muy pequeña, es muy débil, ¿de acuerdo? Cuanto más cercano esté a 1, pues más grande será el grado de correlación entre las dos variables. Bien, bueno, pues esto es todo del apartado 4. Venga, un saludo.